más o menos en lo que es Estudiantes por la Libertad, sus beneficios, sus programas y las ideas que llevan adelante. Ahora bien, después tuvo varios, para ver cómo se trabaja con diferentes organizaciones que promueven este tipo de ideas. Y este segundo bloque es el contenido de aquel que profesa las ideas de la libertad. Hoy en día se dice, bueno, ¿cómo realmente, Agustín, quiero ser parte, pero me falta instrucción, me faltan elementos? Realmente, ¿qué es lo que define un estudiante por la libertad? ¿Qué ideas realmente combate? Y bueno, son las mismas que explicó acá excelentemente Mari Paz, que son los valores del capitalismo, de la producción. Entonces, en eso consistían las dos partes. Ahora bien, estando más o menos un poco duchos en esta cuestión de peronismo, de populismo y cómo comienza todo este embrollo, vamos a hablar del populismo latinoamericano, ¿puede ser? Del populismo latinoamericano, ya metiéndonos de lleno a esto, cómo realmente afecta a toda América Latina. Así que ahora mismo voy a cargarle el power de... Y a estos vientos de cambio power. Sí, gracias. Bueno, fíjate cómo lo dejo con un maestro. Buenas noches, vamos a decir ya para todos. Soy Ezequiel Eiben, vengo de la provincia de San Juan. Agradezco a mis compañeros acá, no en el sentido peronista de la palabra, que me están acompañando. Y bueno, me toca algo muy difícil, que es dar la última charla después de excelentes oradores que me han precedido, y sobre todo un viernes a la noche donde ustedes, por supuesto, ya tienen ganas de estar hablando de otra cosa, ¿no? Del populismo latinoamericano. Pero vamos a intentar hacer el mejor esfuerzo para que no se vayan. El que quiere bostezar no hay problema. Y bueno, vamos a arrancar diciendo que tenemos 4 tesis a probar. El objetivo de esta charla va a ser probar 4 tesis respecto del populismo latinoamericano. Primero, que el populismo se ha nutrido filosóficamente de autores de siglos anteriores que todos suscriben a la tradición del colectivismo. Ya vamos a ir definiendo los términos. Y de esos autores históricos, famosos, que seguramente si no los han leído los han sentido nombrar, surgen los autores particulares, autores propios del populismo a partir del siglo XX. La segunda tesis que vamos a intentar probar es que, bueno, lo que ha hecho el populismo en Latinoamérica es reciclar figuras de dictaduras anteriores, por ejemplo del siglo XX, y presentarlas de una nueva manera, de forma tal que se han erguido en verdaderas tiranías contemporáneas. Es decir, no en el sentido quizás griego del término, aunque sí heredando por supuesto esa etimología, y presentándose de una forma remasterizada. La tercera tesis es que, como bien todos hemos observado, estos últimos 2 o 3 años el populismo está sufriendo derrotas. En nuestro continente, afortunadamente, ya no cotiza en bolsa, digamos que está en baja, pero que esas derrotas no se deben principalmente a que todos nosotros lo hemos enfrentado con una verdadera oposición de fondo, sino que se debe principalmente al hartazgo generalizado por los magros y desastrosos resultados conseguidos. Como bien se ha explicado recientemente, energéticamente el populismo ha sido muy caro. Y bueno, en cuarto lugar, vamos a explicar que es necesario enfrentarlo no meramente de forma, no a un nivel superficial, sino una verdadera oposición de fondo en 2 niveles. Y algo de esto también ya explicó Marcos, en el nivel cultural y por supuesto en el nivel político. Vamos a tomarlo como 2 pilares fundamentales donde uno no va a poder actuar sin el otro. Bueno, no recuerdo en realidad si me presenté, lo que arranqué tan apurado. Sí. Si me presenté. Bueno.
Acá tenemos las 4 tesis, entonces, autores colectivistas que pasan a autores propios, de dictaduras históricas pasamos a tiranías contemporáneas, derrota por cansancio, no por filosofía, y no la doble batalla. Empecemos entonces con los puntos de partida teóricos del populismo para probar la primera tesis. Primero vamos a tener que hablar sobre la historia de los orígenes de los autores que influenciaron al populismo. Y después de eso vamos a pasar al certificado de buena conducta populista. Bien, para empezar a hablar de los autores históricos quiero contar una anécdota, que es que cuando fue en el año 2007 a mi provincia San Juan a inaugurar un encuentro mundial de filosofía, la por entonces presidente, o era, no, todavía no era presidente, era que estaba en época de campaña, era candidata, Cristina Fernández de Kirchner, fue a hacer la apertura de estas jornadas de filosofía. Sí, fue a abrir una jornada de filosofía y hablando sobre filosofía de la historia y todo su aparato de todología, ¿no? Dijo: yo soy absolutamente hegeliana en este punto. Arranquemos. Si Cristina Fernández de Kirchner leyó a Hegel, yo mañana le doy esta misma charla con una remera de la Cámpora. Eso es lo mínimo que hago, y a partir de eso todo lo que me pidan. Pero digamos que tenía una referencia, por lo menos en algún sentido, de Hegel y se manifestó como hegeliana, ¿no? En el sentido de que las personas eran hijas de su época, las filosofías eran producto de sus tiempos. En realidad es al revés, los tiempos que corren son productos de la filosofía. Entonces, bueno, tenemos que arrancar de manera casi ineludible por este nombre que es George Hegel, un filósofo alemán que nació en 1770 y vivió hasta 1831. ¿Por qué lo vamos a tomar como primer referente? Pues bueno, porque es un referente de lo que en cierta historiografía liberal se lo conoce como de la contrailustración. Por un lado tenemos la Ilustración, que empieza a surgir con mucha fuerza, siglo XVII, siglo XVIII, en donde se produce la explosión, por así decirlo, del intelecto humano, ¿no? Vamos dejando atrás un oscurantismo medievalista, religioso, el pensamiento mágico de otras épocas, y aflora, por un lado, la capacidad de la mente humana como manera de entender el mundo y de crear nuevas cosas, y por el otro lado la ética liberal, que es la ética del individualismo, es decir, considerar que todo empieza con la persona. Hay un individuo que tiene determinados derechos naturales por regalo de Dios o los que sean ateos por su propia dignidad humana, y esos derechos tienen que ser respetados a rajatabla. Entonces el sistema se tiene que adaptar a los derechos y necesidades de este individuo para que funcione. La contrailustración, por supuesto, va a ser absolutamente todo lo contrario, va a priorizar a la masa sobre el individuo. Es decir, el individuo es quien se tiene que adaptar a la sociedad. Todos nosotros somos engranajes de un sistema mucho mayor y la sociedad se ve como una entidad metafísica superior, de la cual nosotros somos parte. Es decir, todo lo contrario a lo que proponía la Ilustración. Por lo tanto, ¿qué ética vamos a tener? Pues bien, no una ética del individualismo, sino una ética que se condice más con lo que luego fue el socialismo, ¿no? Pero lo que dice la palabra, priorizar la sociedad sobre la propia persona. Vamos a analizar entonces la filosofía de Hegel en determinadas cuestiones y ver por qué nos puede servir como un puntapié inicial. Sobre el estado del individuo tenemos la siguiente frase. Yo les he traído frases textuales para que no crean que soy un embustero ni acomodo, digamos, lo que dicen los autores a mi propia conveniencia. Decía Hegel: un Estado está bien constituido y es internamente poderoso cuando el interés privado de sus ciudadanos es uno con el interés común del Estado, cuando el primero encuentra su realización y gratificación en el segundo. Y luego dice: el fin último del Estado, la realización de lo absoluto, tiene derecho supremo sobre el individuo, cuyo deber más alto es ser miembro del Estado. Es decir, que acá no tenemos una persona que nos va a hablar del sueño americano, de la realización de nuestros sueños,
de la autosuperación, ¿no? Del logro personal, sino que nuestro deber en la vida, el fin más noble que tenemos es subordinarnos a los dictados de la autoridad política. Y de ahí no podemos movernos, porque lo importante es la realización de lo absoluto del Estado, y para eso necesita que todos nosotros nos sacrifiquemos, dejemos de lado nuestros intereses personales y nos subordinemos a donde va la masa, que por supuesto es donde dicta que vayamos la autoridad política, que es quien maneja la batuta. Luego vamos a tener frases de Hegel respecto del Estado y la moralidad. Como no puede entenderse la moralidad si no la referimos a esta entidad absoluta, superior a todos nosotros. Dice Hegel, el Estado es la realmente existente y realizada vida moral, porque es la unión de la universal y esencial voluntad con la del individuo, y esto es moralidad. Entonces, ¿cómo vamos a entender los códigos morales? Cuando nosotros subordinamos y realizamos nuestra voluntad a través de la voluntad del Estado. En palabras simples, ¿qué significa eso? Que lo que nosotros queremos tiene que ir en consonancia con lo que quieren nuestros jefes, porque si no, no estamos hablando de verdadera moral. Después hay citas donde se le atribuye al Estado, como vemos, una connotación religiosa. El Estado es la idea divina como existe en la tierra. Hay que venerar al Estado como una divinidad terrenal. Es decir, es, en otras palabras, el Dios Estado. Es la realización de lo divino en la tierra, es esta entidad que es el monopolio del uso de la fuerza, la entidad que tiene la capacidad de coaccionarnos, de meternos presos, de censurarnos, de reprocharnos todas las conductas con sanciones legales. Esa es la realización de la divinidad en la tierra. Y por último vamos a hablar, aunque en la filosofía de Hegel puede parecer una contradicción, del Estado en relación a la libertad. Y aquí tenemos estas frases. La sociedad y el Estado son las condiciones dentro de las cuales la libertad es realizada. Y después nos va a hablar de el rechazo a considerar las leyes estatales como la verdadera libertad procede de la ignorancia. Y el Estado se reserva el derecho de reclamar la vida del individuo, quien deberá entregarla si así sucede. Es decir, si el Estado la reclama, el individuo debe entregar la vida. Entonces, con estas ideas, ¿qué tres conclusiones preliminares podemos sacar de la filosofía de Hegel? Pues bien, la primera es que esto es el caldo de cultivo de lo que a partir del siglo XX empezamos a entender como totalitarismo. No existe nuestra individualidad, sino existe el nosotros, masificados en consonancia con la voluntad política. Casi que no podemos hablar de un yo, tenemos que hablar simplemente de nosotros. No es casualidad que el nazismo luego surge en Alemania, porque tenía autores que venían enseñándole a los alemanes esto un par de siglos antes. Lo segundo es, por supuesto, el paternalismo estatal, lo que hoy acá le llamamos paternalismo estatal, ¿no? Que es cuando el Estado no cumple sus funciones esenciales de proteger nuestros derechos, sino nos empieza a dirigir la vida, ¿no? A querer encaminarnos por tal o cual dirección. Hegel, por supuesto, lo vamos a visualizar si nos dice que nuestra moralidad solamente se puede realizar en el Estado, que nuestra libertad tiene que ver con las condiciones que va a imponer siempre el Estado y demás. Y por último, lo que dice Hegel es algo que es muy típico de los intelectuales también hoy en día, que es decir, que quien no entiende las leyes del Estado y que las leyes del Estado expresan la verdadera libertad es porque son ignorantes. Es decir, este es el típico supremacismo, ¿no?, intelectual de los que se creen que entienden algo que nosotros no entendemos, o que ellos entienden el mundo mejor que nosotros, y eso les otorga la prerrogativa entonces para conducirnos a nosotros, que somos los ignorantes, que no sabemos elegir por nosotros mismos. Por todo esto, digamos, podemos afirmar que lo que Hegel plantea, ¿no?, es un sistema autoritario o por lo menos, totalitario o por lo menos autoritario en algún sentido. Ahora, por supuesto, Hegel tenía un maestro, que es este señor, Jean-Jacques Rousseau, quien también, por supuesto, lo deben haber sentido nombrar, o Agustín, bueno, habrás estudiado el Contrato Social seguramente como su obra máxima en la Facultad de Filosofía.
El biógrafo principal de Hegel nos va a describir que ya en la juventud Hegel estaba influenciado por Confesiones, que es otra también de las obras que va recopilando Rousseau a lo largo de los años. Y bueno, entonces, si hemos visto el alumno, veamos ahora qué le enseñaba el maestro. Rousseau vamos a abordarlo desde también tres aspectos. Primero, que nos va a hablar de una especie de fe civil, es decir, nuevamente vamos a notar la connotación religiosa de sacralización que le atribuye al Estado como entidad máxima que debe dominarnos a todos nosotros. Después vamos a hablar del Estado y el derecho a la vida en Rousseau, algo que también nos va a sonar como una contradicción en términos cuando pasemos a ver las citas del contrato social. Y bueno, por último tenemos la penetración de Rousseau en Latinoamérica, cómo las ideas de Rousseau se insertaron en nuestro continente y por algo hemos tenido los gobiernos que hemos tenido. Sobre la fe civil, digamos, de Rousseau, que vivió en 1712 a 1778, se me olvidé de aclararlo por las dudas. Existe una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos deben ser fijados por el soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales no se puede ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Es decir, si no seguimos la fe oficial del Estado, en términos civiles, no podemos ser buenos ciudadanos. Si no vamos por el camino que nos indica la autoridad política, no estamos en condiciones de afirmar que somos lo suficientemente aptos para vivir en esa sociedad. Sin poder obligar a nadie a creer en ellos, puede expulsar del Estado a quien quiera que no los admite o los acepte. Si no tenemos los sentimientos que la política quiere que tengamos, no nos pueden obligar a hacernos creer, porque no se pueden meter en nuestra mente, pero sí nos pueden expulsar. Puede expulsarlo no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia y de inmolar, en caso necesario, su vida en aras del deber. Si alguien, después de haber reconocido públicamente estos dogmas, se conduce como si no los creyese, castíguesele con la muerte. Ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido ante las leyes. Es decir, que por un lado, nuevamente Rousseau va a reclamar de nosotros como un deber la obediencia al Estado, aunque el Estado nos pida que sacrifiquemos nuestro mayor derecho, que es la propia vida. De ahí vemos que Hegel fue un buen aprendiz, porque habló exactamente de lo mismo, de dar la vida para el Estado. Y por otro lado, establece la pena de muerte si una vez que hemos aceptado esta sociabilidad rousseauiana no nos demostramos incapaces de respetarla y de vivir de acuerdo con eso. Es decir, podemos imaginar, si aplicáramos estrictamente Rousseau, lo que sería un concepto como la libertad de expresión, si se nos ocurre ejercer nuestra libertad de asamblea, nuestra libertad de reunión y manifestarnos en contra de algún dictado de la autoridad política, ¿no? Deberían imponernos la pena de muerte. Sobre el Estado y el derecho a la vida, dice Rousseau: el ciudadano no es el juez del peligro que la ley lo expone, y cuando el soberano le dice es conveniente para el Estado que tú mueras, debe morir, pues bajo esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces, y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado. Es decir, que para Rousseau no vivimos por derecho, sino que vivimos por permiso. La vida es un don condicional del Estado que puede ser revocado en cualquier momento, y si al Estado se le ocurre que es conveniente que para nosotros perder la vida, pues que así sea en beneficio, ¿no?, del resto de la sociedad. Pasemos al último punto: ¿cómo se penetró las ideas de Rousseau en Latinoamérica? Pues bueno, dentro de los personajes entusiastas de la Revolución de Mayo aquí en nuestro país tenemos que mencionar a Mariano Moreno, que fue el encargado de traducir el contrato social del francés al castellano. Y a partir de ahí se empezó a difundir, primero en secreto, porque recordemos ahí que había una censura religiosa, ¿no?, de cristianos que se oponían a la secularización del pensamiento y querían seguir manteniendo privilegios religiosos conservadores. Pero bueno, a fin de cuentas se mandó a imprimir ejemplares también en otros países y así se fue proliferando la obra de Rousseau. Incluso conceptos rousseauianos son citados en sus cartas por Simón Bolívar, prócer
venezolano. Este fue el maestro de Hegel. Así como Hegel fue alumno, también él fue maestro. Así como recibió influencias, también influenció. ¿Quién fue el principal filósofo? Sí. ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿De qué época es el 18. O sea, sí, 18? ya te digo específicamente el año, pero era 1702. Muere en 1778. Es decir, que muere antes de que se largara la Revolución Francesa y sin embargo fue uno de sus principales soportes teóricos. La Revolución Francesa tiene una etapa que es liberal, con la Declaración de los Derechos Civiles del Hombre, y después una etapa terrorista, que es la etapa jacobina, del terror rojo. Esa etapa estuvo comandada por Maximilien de Robespierre, que mandaba la guillotina a todo el que no pensara como él, básicamente, acusado de conspiración contra el país, etc. Que decía Robespierre que Rousseau era el filósofo más fantástico que había existido en la historia de la humanidad, era el mejor hombre en la historia de la humanidad. ¿Y qué hacía Robespierre mandando a la guillotina a los que no pensaban como él? Pues aplicar el dogma de Rousseau. Es conveniente para el Estado que tú mueras, entonces debes morir. Este fue el filósofo más conocido, que fue el aprendiz de las ideas de Hegel. Karl Marx, que nació en 1818 y murió en 1883. Había una disputa, ¿no?, entre alumnos de Hegel. Podemos decir que estaba la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana en la universidad alemana. La derecha hegeliana mantenía la teoría de Hegel para justificar el orden conservador alemán de la época. La izquierda hegeliana dice que la teoría de Hegel tiene premisas revolucionarias, pero conclusiones conservadoras. Entonces van a plantear superaciones de la teoría de Hegel para que las conclusiones también sean revolucionarias y no conservadoras. Por algo Marx se va a valer de la teoría de Hegel con elementos como la dialéctica y demás, y va a plantear la superación luego a través de la fase final, que es el comunismo. ¿En qué nos concentramos de Marx aquí? Pues bueno, en estos elementos de su teoría: la abolición de la propiedad privada, la lucha de clases y la dictadura del proletariado. ¿Cómo va a protagonizar Marx entonces el ataque a las instituciones y al orden liberal? Desde el frente ético y por supuesto desde el frente político-económico. Desde el frente ético hay un pensador que se llama Irving Kristol, que define la obra de Marx en una sola frase, que dice: el enemigo del ser es el tener. Es decir, que la teoría marxista plantea que tener, que acaparar, que acumular capital es éticamente malo porque es el enemigo de la verdadera esencia de la persona. Y a partir de ahí va a surgir el enfrentamiento en la faz político-económica, que es por supuesto de tinte revolucionario. Es literalmente agarrar el poder del Estado. Disculpe. Me estoy escuchando a mí mismo. Totalmente. Bueno, primero vamos con la cita de la abolición de la propiedad privada, tomada del Manifiesto Comunista, que dice: el carácter distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa, la última y la más perfecta expresión del modo de producción y de apropiación, basado sobre los antagonismos de clases, sobre la explotación de los unos por los otros. En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. Es decir, Marx va a entender a la propiedad como la manera en que un hombre explota a otro hombre, y por lo tanto, para solucionar este problema económico, político y por supuesto con connotaciones éticas, va a plantear directamente la eliminación, desposeer a los burgueses. ¿Cuál tiene que ser la herramienta, el camino para que esto se logre? Pues la lucha de clases, un enfrentamiento entre proletarios contra los burgueses, entre los obreros contra los empresarios, entre los desposeídos contra los propietarios. Esa es la vehiculización de las ambiciones marxistas. ¿Y cuál es aquello a donde va a desembocar esta lucha? Pues primeramente va a desembocar en la dictadura del proletariado, es decir, una sociedad donde los otrora oprimidos tomen el poder
logren hacerse del Estado, y esto va a ir conduciendo como una inevitabilidad histórica hacia la sociedad sin clases. Sociedad sin clases, por supuesto, sin propiedad privada, donde todos somos iguales y todos vamos a disfrutar de los beneficios, que vaya a saber qué cosas si nadie está produciendo, por lo menos para acumular cierto capital y poder reinvertir y que así se forme una economía ágil. Ahora pasemos a los autores específicamente populistas. Antes que eso, cerremos el círculo diciendo que otro gran referente del populismo en Latinoamérica, que era Chávez, citaba públicamente a Marx diciendo que era un gran pensador, un gran filósofo y que tenía razón en su descripción de la historia, que lo que estaba sucediendo en Venezuela era la rebelión del pueblo venezolano contra sus grandes explotadores. Entonces ahí tenemos, ¿no?, casi el camino completamente hecho. Vienen las ideas de Rousseau, vienen las ideas de Hegel, vienen las ideas de Marx, y estos son citados, aprendidos por Chávez y por Cristina Fernández de Kirchner. El teórico fundamental del populismo es Ernesto Laclau. Este ya es, por supuesto, más contemporáneo. Nació en 1935 y murió en 2014. Tiene en su juventud una... Sí, hay varios que dijeron lo mismo. Tiene en su juventud una formación marxista, forma parte de la Juventud Socialista y después editaba revistas para el Partido Socialista aquí en Argentina, y luego se va a sumar a las corrientes teóricas post-marxistas y post-estructuralistas, es decir, se mueve dentro del marxismo y plantea su superación para que sigamos viendo la línea conectora. Esta teoría de Laclau es más difícil de explicar porque utiliza muchos términos complejos, ¿no? A veces palabras que no son usuales o no están reconocidas por la Real Academia Española, ya que estábamos hablando justamente de cómo va surgiendo el lenguaje. ¿Qué dice Laclau? Laclau nos va a decir que el populismo no es un movimiento específico que puede identificarse con una determinada ideología. El populismo es una lógica política. Es decir, no es ni un partido político ni una especie de ideología determinada, por eso puede ser tanto de derecha como de izquierda. Es una lógica política, una manera de hacer política, una estrategia para ejercer el poder dentro de la política. ¿Cuál va a ser el sujeto esencial del populismo? Y con esto, digamos, lo asociamos al colectivismo: el pueblo. La unidad de medida del populismo es el pueblo. Nuevamente el individuo y sus intenciones, sus sueños, sus aspiraciones, sus derechos quedan relegados a un segundo plano o directamente enterrados. Nos vamos a concentrar aquí en la figura pueblo. ¿Qué es el pueblo para la teoría populista? Laclau lo describe como una parcialidad dentro de la comunidad que sin embargo aspira al todo. Es decir, es una parte de la comunidad que sin embargo se presenta a sí misma como si fuese un todo, el todo en la comunidad. Aquí, por supuesto, vamos a ver después referentes del populismo que han tratado de cumplir a rajatabla con esta premisa populista, ¿no? De presentarse a sí mismos como si nos estuviesen representando a la voluntad de todos nosotros, cuando en realidad solamente presentan la voluntad de su facción, de su partido político. ¿Qué sucede dentro del pueblo, no? Pues bien, hay lo que se llama demandas. Cada sector va a manifestar sus demandas. Si estas demandas de los distintos sectores, por ejemplo del sector educativo, del sector gremial, sindical, etc., no se reúnen, pierden fuerza y eventualmente quedan aisladas. Ahora, si se reúnen estas demandas, si alguien logra articularlas en conjunto, se forma una cadena equivalencial. ¿Por qué le dice equivalencial? Porque van a estar todos los pedidos, digamos, dentro de esa cadena. Entonces, un partido político que logre reunir esta cadena se va a hacer con la representación de todos estos sectores y va a ir ganando popularidad, representatividad, etcétera, etcétera.
¿Y cómo va a ejercer, digamos, este poder el populismo una vez que consigue articular las cadenas y ganar representación? A través de lo que se llama frontera interna antagónica. Es decir, la sociedad va a quedar dividida en dos. Vamos a polarizar la sociedad. Hay dos polos: el pueblo y el antipueblo. Nosotros, los amigos, y los enemigos. Exactamente. Por eso se le dice antagónica, porque va a deliberadamente proliferar el antagonismo entre los sectores sociales. Como vemos, esto fue de manual para el kirchnerismo. Acá les pregunto, ¿qué concepto de la jerga que nosotros hemos manejado, ¿no?, en política o en los medios en estos últimos años, creen que reflejó a la perfección el armado de una frontera interna antagónica? La patria. La grieta. Exactamente. La grieta fue bautizada así por Jorge Lanata, pero quien la puso en práctica, por supuesto, fue el kirchnerismo. Fue deliberadamente la formación de una grieta. De un lado estaba el kirchnerismo y del otro lado teníamos los no kirchneristas, básicamente, los cipayos, los vendepatrias, los gorilas, los imperialistas, los neoliberales. ¡Qué miedo el neoliberalismo! Tremendo. Ahora, una vez que tenemos formada la frontera, ¿cómo hacemos, digamos, para ir copando el poder a través de los elementos que usamos los seres humanos para comunicarnos, que es el lenguaje? Somos seres simbólicos, nos comunicamos a través de palabras, a través de señas, a través de gestos. Pues bien, a través principalmente de dos formas. Primero con significantes vacíos y después con significantes flotantes. Si me estoy yendo demasiado rápido o algo, me dicen y retomamos. ¿Qué es un significante vacío para la CLO? Pues bien, van a ser imágenes, palabras, algo simbólicamente poderoso que pueda representar esas demandas que están articulando los sectores sociales y que nosotros las estamos adoptando como sus representantes y que deben ser instaladas para identificarnos y nosotros, mediante una unidad simbólica, como que estamos todos juntos, identificar a las otras personas con esto. Como lo expresa su propio nombre, a fin de cuentas, ¿por qué termina de ser vacío? Y porque una palabra que pasa a significar tantas cosas termina prácticamente significando nada, termina significando lo que el poder quiere que signifique. ¿Se les ocurre, por ejemplo, significantes vacíos que haya utilizado el kirchnerismo? Se me ocurre el PRO cuando usa el cambio. Puede ser. La remera del Sí, puede ser también. El otro. Sí. El otro. Justicia social. Sí. Exactamente. Un significante vacío del kirchnerismo, por ejemplo, fue la palabra patria. En una frase que inauguró Cristina Fernández allá por el 2013 y que a partir de ahí la acompañó, que es: la patria es el otro. ¿Qué significa la patria es el otro? O sea que patria deja de representar lo que nosotros entendemos por patria, que es nuestro hogar nacional, ancestral, donde vivieron nuestros antepasados, donde nos identificamos con nuestra cultura, nuestras tradiciones, y pasa a ser un señalamiento hacia otra persona. ¿Qué significa la patria es el otro? Es decir, deformar, vaciar de significado la palabra patria y justificar los planes de redistribución de la riqueza que tenía el gobierno. Porque si la patria es el otro, yo tengo que ayudar, tengo que aceptar que el Estado me quite a mí para darle a los demás, entonces tengo que justificar subsidios, planes sociales, empresarios amigos que reciban los beneficios y privilegios del Estado, y yo me tengo que callar la boca, porque la patria es el otro. Entonces, si yo soy patriota, tengo que bancarme que a mí me desplumen para ayudar a los otros. Patria ya no significa mi país, mi hogar nacional. Patria significa planes sociales, redistribución de la riqueza. Y no les miento. Otro significante vacío que se les ocurre. No específicamente kirchnerista, pero ya que es el ejemplo de cabecera, pues yo lo tomo, pero puede ser otra cosa. Les doy otro kirchnerista hasta que se les ocurra otro: democracia. La democracia era lo que el kirchnerismo quisiera que significara. Ellos eran los únicos democráticos. Cada
uno de nosotros que criticara cualquier medida, por más que no tuviera nada que ver con cuestionar a la democracia como sistema, pasaba a ser tildado de antidemocrático, golpista y desestabilizador. No había manera de poder discutir en el marco de un debate racional. Siempre no teníamos que ser hostigados o calumniados como antidemocráticos o golpistas o desestabilizadores y demás. Y esta es lo que les quería decir, no les miento. Fue tan utilizada como significante vacío la palabra democracia que no solamente el kirchnerismo quería democratizar la justicia a nivel nacional, ¿no? Como si la justicia fuese, ¿no?, algo más que le pertenecía al Poder Ejecutivo, que es quien se elige por democracia, y pudieran no reformar el Consejo de la Magistratura para llenarlo con jueces militantes. La Cámpora, en mi facultad de Derecho, en la Universidad de Córdoba, donde yo me recibí, uno de sus lemas de campaña para el centro de estudiantes era democratizar la cantina. Porque parece que la cantina de la facultad no era democrática, no había igualdad de oportunidades, no había igualdad de acceso para todos, y hacía falta democratizar la cantina, el bar de la facultad. Entonces tenía a... sí, eran personas, no les vamos a poner apodos faunísticos como ellos hacen con nosotros, eran personas con carteles diciendo y reclamando que hacía falta democratizar la cantina. Significante flotante, también su función lo va a describir la propia denominación del término, que es un significado, o, nuevamente palabras o imágenes, que va a flotar o va a quedar por encima de ambos lados de la frontera antagónica, de manera tal que va a estar tironeado por las dos facciones. ¿Cuándo se ve un significante flotante? Pues cuando hay un proyecto hegemónico en su momento como el kirchnerista y surge un proyecto contrahegemónico que le empieza a disputar esas palabras. Por ejemplo, ponele que ahí sí entra en escena el PRO y se quiere adueñar de ciertas palabras que estaba utilizando el kirchnerismo hasta el momento. ¿Cuál es el ejemplo por antonomasia significante flotante para el kirchnerismo? La justicia. Cuando convenía, la justicia estaba de nuestro lado, pero cuando no convenía, la justicia pasaba a estar del otro lado, del lado de los enemigos del antipueblo. Es decir, si la justicia fallaba a favor mío en la ley de medios y la declaraba constitucional, estábamos hablando de la mejor corte de la historia, jueces probos, baluartes de la ley, una justicia impecable, corte elegida por Néstor Kirchner. Ahora, ¿qué pasaba meses antes cuando la justicia fallaba en contra mío, no? Y declaraba procedente la medida cautelar de Clarín que frenaba la plena aplicación de la ley de medios. Jueces golpistas, el conservadurismo del poder judicial, el único poder del Estado que no acepta que otros lo elijan, sino que se elige a sí mismo para mantener sus privilegios, los jueces oscuros de la toga. Teníamos a Julián Domínguez, no Julián Domínguez, no me acuerdo el nombre, si era Julián, tenían otro que era el segundo de ALAC como ministro de Justicia. Fernández. ¿Fernández? Fernández. Que decía, por un lado tenemos una casa rosada linda, iluminada, bonita para ver, y por el otro lado tenemos un poder judicial oscuro, feo para ver, porque ese era el nivel analítico del funcionario del kirchnerismo. Eso lo dijo textual. Eso lo dijo textual. Entonces la justicia ya no eran los jueces probos buenos que nos favorecían a nosotros, sino que cuando falaban en contra ya eran los jueces de la toga, oscuros. El partido judicial que hace política y nos quiere voltear a nosotros. Por eso no aceptan las reformas del Consejo de la Magistratura, por eso no aceptan las nuevas cámaras de casación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como se ve, el kirchnerismo aplicó la teoría de Laclau, ¿no?, al pie de la letra. Y otra realidad que podemos analizar donde se aplicó Laclau al pie de la letra, por supuesto, es Venezuela, donde tenemos exactamente ejemplos similares o iguales. ¿Cuál era la frontera interna antagónica en Venezuela?
De un lado los chavistas vestidos de rojo y del otro lado todos los que se le opusieran, ¿no? Todos eran los enemigos del pueblo y los conspiradores. Leopoldo López no era un opositor democrático que quería disputarle el poder en las urnas. Era un enviado de la CIA. Y por eso había que encarcelarlo. El imperialismo. A María Corina Machado había que molerla a pavos en la asamblea. No se le podía discutir. Incluso el propio Chávez, no me acuerdo a quién, le dijo: a ti no te voy a discutir porque no tienes altura para discutirme a mí. Dice, Ávila no caza mosca. Bueno, exactamente. Eran los enemigos. Nosotros éramos el pueblo, los chavistas, los otros eran el antipueblo. Significante vacío por excelencia durante el chavismo, después continuó por el madurismo en Venezuela, la revolución. La revolución bolivariana. Esto está bien porque es la revolución de Bolívar. Aquello lo vamos a justificar porque es lo que quería Bolívar. Lo que yo estoy haciendo acá es lo que quería Bolívar. No, no es lo que quería Bolívar, no es lo que quería el pueblo, no, es lo que querían ellos. Entonces, revolución simplemente no significaba ya lo que significa revolución, que es deponer a un gobierno de manera violenta solamente para instaurar otro sistema político, sino significaba lo que Chávez quería que significara. Era un significante vacío. Y bueno, significantes flotantes también, por supuesto, hubo en Venezuela con distintas estrategias, ¿no?, para manejar lo que era el poder legislativo. Cuando ellos podían tener mayoría y aprobaban todo tipo de leyes que quisieran en la asamblea, pues era espectacular, eran leyes legítimamente aprobadas porque representaban la voluntad popular. Ahora, cuando la oposición les ganó las elecciones legislativas, ya las leyes ya no eran tan buenas, ya no representaban la voluntad popular, y Maduro empezó a hablar, ¿no?, de la guerra económica. Había que ganarle a la guerra económica que estas grandes potencias estaban librando contra nosotros. Que directamente ni siquiera pudieron legislar. Ni siquiera pudieron. No pudieron. ¿Cómo se llamaba el que iba a ser presidente? Ramos Alú. Ramos Alú, por supuesto, que lo interrumpían y le quisieron sacar el micrófono y quería sesionar con una corte de matones chavistas alrededor. Sí, lo cayeron a golpes incluso. Exactamente. Bueno, acá damos por probado el primer punto entonces, ¿no? Los teóricos modernos populistas son herederos de filósofos que han favorecido el totalitarismo, el autoritarismo, la represión estatal a lo largo de la historia. Vamos a ir un poco más rápido, así ya pueden partir para sus casas. Sí, ya nos sirve la facultad, así que... Bueno, vamos más rápido todavía entonces. El punto 2 nos lo vamos a tener que saltear entonces, y era demostrar cómo el populismo, digamos, recicló viejos modelos para instalar tiranías. Digamos que los populistas han sido cocineros con un viejo libro de recetas, ¿no?, que le han agregado un toque, una salsita nueva, algo distinto, pero presentan un plato que en el fondo es completamente similar, ¿no? Te presentan algo que es fenomenal cuando en realidad, por ejemplo, hicieron la triple Mac, que es igual a la Big Mac con un coso más de carne. No, la Big Mac tiene... Como algún pepinillo más, digamos. Tiene doble. Bueno, el punto 3, hablamos de que había una oposición parcial, más por cansancio que por un verdadero enfrentamiento, ¿no?, entre todos. Por eso las fotitos ahí son distintas gamas del mismo color, que es gris, ¿no?, el gris en el medio. No ha sido un enfrentamiento entre blanco y negro, nos hemos quedado a mitad de camino derrotando a los populistas. ¿Hay casos de derrotas populistas en el continente en los últimos 2 o 3 años? Sí, por supuesto. En Argentina perdió el candidato populista Daniel Scioli a manos de Mauricio Macri. En Bolivia perdió Evo Morales el referéndum para reelegirse por 3ª o 4ª vez. En Uruguay ganó el candidato del populista Mujica, Tabaré Vázquez, pero el propio Mujica veía que Vázquez, digamos, tenía cierta apertura más a otras ideas, entonces advirtió contra la derechización de su partido de izquierda. En Ecuador podría haber perdido el populismo de Correa, hubo denuncias de fraude. En Venezuela perdieron las legislativas y se robaron la elección presidencial. Y por supuesto en Brasil el impeachment a Dilma Rousseff, perdió en la votación, la corrieron y asumió Temer. Entonces, ¿ha habido derrota del populismo? Sí. Una pregunta, en Perú, ¿Fujimori pertenecía al populismo? No. Y alguno te podría decir que pertenecía a un populismo de tinte derechista.
Bien, y el de ahora, Kuczynski. El que acaba Sí, de... el que acaba de ser destituido. Sí, En realidad renunció. Él, sí, renunció antes que lo destituyera. ¿Él le sacó el poder al populismo también o...? Se planteaba como esa alternativa, llegó con un discurso de transparencia, ¿no? De honorabilidad en la asunción de la autoridad pública y demás. Si lo logró o no, tendría que detenerme y estudiar el caso más a fondo como he estudiado estos casos. Porque no te quiero decir algo, ¿viste? Por quedar bien y que después no resulte que se... Debería estudiarlo más a fondo a su discurso. Sí, por supuesto, duró muy poco en el poder por estos problemas que tuvo en los supuestos pagos a Odebrecht para ser favorecido. El caso de Bachelet también podemos contarlo, ¿no? El caso de Bachelet, sí. Axel Kaiser, que es un teórico liberal chileno, divide en dos. Dice que el primer mandato de Bachelet fue de un gobierno de izquierda, pero que se inscribía dentro del statu quo chileno, ¿no? Que heredaron la tradición liberal de los Chicago Boys. Y el que el segundo gobierno sí fue decididamente populista, donde propuso reformas tributarias, de pensiones, constitucionales, siguiendo el camino de Chávez. Ese sí, segundo mandato, él lo declara decididamente populista. Bueno, ¿y por qué decimos entonces que es parcial? Pues bien, por ejemplo, el caso argentino, tenemos un gobierno que llegó con el lema del cambio, que hizo del cambio su palabra clave y crucial, pero ¿qué pasa? Cuando se ha tenido que ver enfrentado a dilemas o ciertas situaciones que exigían mostrarse como el verdadero cambio, no lo hizo y conservó lo que ya venía. Un caso muy concreto que nos pega de cerca a los liberales y que ya fue mencionado en una de las charlas anteriores, creo que fue la tuya, Marcos, es Uber. Cuando tuvo que elegir entre la libertad y la represión, eligió reprimir a Uber y favorecer los privilegios del sindicalismo taxista. Entonces nadie se podía tomar legalmente un Uber en la ciudad de Buenos Aires. Un activista liberal, amigo de los liberales como nosotros, fue molido a palos en la puerta de un hotel cuando fue a defender a Uber. Y Macri salió a decir, para justificarlo, que el taxi era un símbolo nacional argentino. Está bien, yo pensé que el taxi era simplemente un auto que te llevaba como cualquier otro que te puede llevar, pero ahora el taxi fue utilizado de manera muy bizarra como significante vacío para decir que forma parte de nuestra simbología nacional. Así que a partir de ahora, los 25 de mayo, de un lado vamos a un escarapé y del otro lado un taxi. Bueno, y así el PRO, que es el partido del color gris en la Argentina, ha ido mediando, apelando al gradualismo, no tocó mucho keynesianismo. En la primera semana de gobierno levantó retenciones a las mineras, pero después quiso hacer una reforma tributaria y resulta que la reforma tributaria consagraba un impuesto más de los que ya existían, por ejemplo. O sea que vamos a reformar los impuestos porque no hay suficiente impuesto en Argentina, que pagamos 93 impuestos. Cosas así. Entonces, ¿hubo una oposición? Sí. Es infinitamente mejor, para mi punto de vista, que nos gobierne Cambiemos a que nos gobierne el kirchnerismo. Ahora, ¿es suficiente? No. En Venezuela fue lo mismo. Teníamos a Lilian Tintori, esposa de un preso político, diciendo que el problema con Maduro era que no había respetado el legado de Chávez. No, el problema con Maduro era que continuaba el legado de Chávez, no que no lo respetaba. Y Lilian Tintori, esposa de un preso político, nada más y nada menos venía a decir eso. ¿Y cuáles eran los cambios que proponía la MUD? Pues lo teníamos a Capriles diciendo que en realidad lo de Chávez no era socialismo, que el verdadero socialismo era el socialismo a la europea que él quería para Venezuela. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? De un socialismo por otro socialismo, de un comunismo por el progresismo socialdemócrata europeo, nunca el liberalismo republicano, algo que esté realmente en las antípodas. Se acabó la batería. Que esté en las antípodas del pensamiento imperante en Venezuela. ¿Puedo preguntarles también a los chicos venezolanos? Hay una figura que se llama Leocenis García. ¿Lo conocen? Un periodista. Sí. Sí. ¿Y en qué línea estaría él? ¿Es liberal? A ver, porque yo no lo conozco, por eso quiero saber. Leocenis trabajó en el Cuarto Poder, ¿no era? Yo la verdad no lo conozco. Me suena, pero no lo conozco. Leocenis denunciaba mucho el chavismo
Pero no te sé decir, el tipo ahorita no tengo ni la menor idea de lo que está haciendo, fíjate. No te puedo decir, pero mira, la verdad es que allá los medios de comunicación, primero es una dictadura y segundo es un país que es altamente izquierda, aunque no lo quiera, aunque no lo admita, todo el mundo tiene el pensamiento del socialismo muy para adentro. Entonces capaz que podías denunciar públicamente una postura del chavismo, pero para tus adentros era como que no es la persona, no el sistema. Ese es el problema. Claro, bueno, es un poco lo que estaba diciendo él. Entonces. Sí. Otro caso. Tengo la suerte de conocer a un verdadero opositor venezolano que fue compañero mío en uno de los cursos de Fundación Naumann, que por supuesto es aliado del Estudiante por la Libertad, que es Roderick Navarro, que es un perseguido político en Venezuela, joven estudiante, fundador de un think tank en Venezuela, y que él decía justamente eso. Le decía a los líderes de la MUD, no participen directamente en las elecciones, no legitimen esta farsa como que hay elecciones libres y transparentes, porque lo único que están haciendo es facilitarle al chavismo madurismo que se presente ante el mundo como un ganador legítimo democrático, cuando en realidad sabemos que todo el sistema es fraudulento. Hay que enfrentarlos y en las calles y con manifestaciones, y la alternativa no puede ser otra versión del socialismo. Porque justamente el problema son las ideas, no simplemente la persona que lo ejecuta. Él es abiertamente un libertario, liberal. Entonces dice, la salida para Venezuela tiene que ser el liberalismo, no puede ser otro socialismo. Y bueno, pasemos entonces al último punto, que ya ni me acuerdo cuál es. Ah, bueno, sí, por supuesto, bueno, hay que enfrentarlos en una doble faz, tanto en la faz intelectual como en la faz política. La intelectualidad es lo que nos va a dar la abstracción, la creación de ideas, ¿no? De herramientas mentales. Y la faz política es lo que va a materializar en acción aquello que nosotros pensamos. ¿Dónde se da la lucha intelectual? En los claustros, en las universidades, en la academia. Ahí ya tenemos suficientes sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, abogados, cientistas políticos, lo que sea, que responden a la CLO, al marxismo y a la CLO y dicen no, yo soy marxista, no, yo me opongo al marxismo, pero soy Foucaultiano, ¿no? Entonces, no, yo me opongo a Foucault, porque soy de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Son todas variantes de lo mismo, no hay mucha representatividad liberal en la academia. Entonces, ¿qué pasa? El liberalismo no es explicado por nuestros propios exponentes, sino es explicado de manera chiquitita en un programa, ¿no?, que habla de 50 ideas liberales y un poquito de liberalismo, por ejemplo, en una facultad de economía, y es explicado por sus detractores. Es decir, no venden la mejor versión del liberalismo, cometen la falacia del hombre de paja, que es caricaturizar los argumentos del liberalismo para que sea más fácil refutarlos. No, necesitamos intelectuales, académicos, profesores, maestros liberales, públicamente liberales, y que defiendan al liberalismo y lo presenten tal cual es. Nosotros no somos dictatoriales, no adoctrinamos, educamos. Si el alumno le gusta esa idea, se la va a llevar a su casa, la va a repensar, la va a absorber o no, siempre no quedándose con pensamiento crítico, lo que le gusta, rechazándolo en todo, en parte o no. Y a partir de ahí, por persuasión se va a volver liberal o no lo será nunca. Pero necesita escuchar el liberalismo tal cual es, ¿no? Hay una frase de un filósofo liberal que se llama Herbert Spencer que dice: educar no es adoctrinar personas para que sean gobernadas por otros, sino enseñarles a gobernarse a sí mismos. Y ese es el verdadero sentido de la educación, y es lo que propone el liberalismo. Necesitamos libertad de cátedra, libertad de expresión y levantarnos nuestra voz. En sentido figurado, no es que nos vamos a poner a gritar en las aulas que somos liberales. A menos que sea mi ley. A menos que seas mi ley. ¿Y en el ámbito político? Y en el ámbito político, pues bueno, si nosotros vamos a ir al ámbito político, pero no tenemos fundamentos teóricos, no vamos a hablar con esencia. Ahora, si nos quedamos nada más que en los fundamentos teóricos, nunca van a ser un partido liberal que le disputa el poder al peronismo o a Cambiemos el día de mañana. Que vuelvo a repetir, es infinitamente mejor que te gobierne Cambiemos a que te gobierne el peronismo, pero para un liberal nunca puede ser suficiente que te gobierne Cambiemos y que siga la inflación y que aumente el gasto público
y que dupliquemos o tripliquemos la deuda externa, que no la vamos a pagar solamente nosotros, sino que la van a pagar nuestros hijos y nietos. No pueden ser suficientes esas cosas, por eso necesitamos representatividad, que es hacerlo en un ala interna de Cambiemos y dar la batalla de ideas ahí, hacerlo. ¿Querés formar un partido propio? Una vía que yo también recomiendo, tenés que hacerlo. Nosotros en Córdoba lo intentamos con el Partido Liberal Republicano y nos presentamos a elecciones. No me presenté yo en la lista, formaba parte del partido en esa época. Presentamos, sacamos 7.000 votos. Debe haber sido en Córdoba el 0,000000001%, pero hay 7.000 personas en Córdoba que por A o por B eligieron la opción liberal republicana y salió concejal un tipo en uno de los departamentos del interior de Córdoba. Y con ese trabajo de hormiga, digamos, empezó algo. ¿Como el último? Sí, bueno, con esto terminamos como conclusión. Me hace acordar, disculpa que te interrumpa hasta que ponga esto. Lacha Lazarín, donde estamos Lazarín, para quien no lo conoce. Lázaro. Exactamente. Me dice, bueno, ¿qué hay un liberal en la política? Y me dice, lo que primero tiene que hacer, en el fondo, no es transar tanto, porque si no, al proyecto liberal se lo aplaza mucho. Entonces que dice, bueno, el liberal mayormente está en contra del Banco Central, en contra de esto, en contra de aquello. Bueno, frente a esto, dice, bueno, el político liberal debe ser un poco intransigente también y decir, bueno, posiblemente tenga que hacer esto, pero bueno, no me supondrás tal cosa. Entonces... Sí, no vamos a decir acá una receta exacta porque no la tengo yo, seguramente a alguien más estudioso de la tranza política o de cómo llevarla a cabo lo va a saber decir mejor. A lo que quiero decir es que hemos escuchado y con razón esa frase que dice a mí no me interesa la política, pero a la política le interesa a vos. Entonces, o la vemos de adentro y tenemos capacidad para influenciar, o simplemente la vemos de afuera. Y en ese caso dudo que logremos ¿Estoy tapando de Donald? Bueno, acá lo pongo, no es casual la elección de la foto. En realidad sí es casual, estaba googleando una imagen de Gracia y mi novia dijo, mira qué gracioso el Trump, ponele, y quedó. Pero generalmente sirve como ejemplo de una persona que se salió de ese status quo imperante, ¿no?, en Estados Unidos, que había entre propuestas más o menos socialdemócratas o entre propuestas típicamente conservadoras del republicanismo y socialistas o socialdemócratas del Partido Demócrata, donde venía Obama y la candidata Hillary, y no, se salió de eso con otra jerga, discutible, criticable, por supuesto, ¿no? Logró un triunfo en lo que parecía imposible, con todos los medios de comunicación en contra, con los representantes de su propio partido político en contra. Entonces, de alguna manera Trump impactó por el camino correcto para ganar en el mundo de las ideas. Una chispa despertó y eso lo trajo con resultados políticos y hoy es el presidente de Estados Unidos. Y es el primer cargo político que ejerce en su vida. O sea, arrancó por la presidencia, no arrancó por siendo concejal o una intendencia, ¿no? Entonces, bueno, queda como ejemplo Donald ahí. Pero bueno, muchas gracias. Con eso cerramos. Un aplauso. Agustín, te comprometo delante de Ezequiel, pero te comprometo en serio, esta charla está muy bien preparada.